Salió el IPC de junio, dio 1,6%, por debajo de las expectativas de las consultoras que lo iban acercando a 2. Hay que decir que 2 dio en la provincia de Buenos Aires, es un indicador alto en la provincia. Por supuesto que es un país que muestra sus heterogeneidades y asimetrías, con lo cual cuando uno va al desagregado por regiones, bueno, se ven distintos patrones de consumo y ahí hay un dato interesante. Ahí tenías a la mañana hoy inclusive un hilo del propio Lavagna, hablando de las diferencias entre cada una de las zonas, y hablando, por ejemplo, mencionando al subte en la ciudad, la cantidad de gente que alquila, o en Santiago del Estero comparaba que el 37% de los porteños alquila y solamente el 7% de los santiagueños. Es un componente de los que hace, a eso nos vamos a referir, porque a donde nos queremos concentrar o focalizar es en esta distancia que hay entre ese indicador y lo que siente el bolsillo. Porque esto es lo que suscita la publicación del indicador, fue muy claro expuesto por ejemplo, en el conjunto de la redacción en el momento en el que se conoció el índice. No, qué dibujo, cómo dibuja Lavagna. Pesa sobre Lavagna, como contábamos al principio, el fracaso del censo, un censo absolutamente fallido, no pudo cargar las planillas, con muchas dificultades técnicas, que terminó saldando una consultora externa por la friolera de $6 millones, eso costa de los papeles, con lo cual nosotros elevamos la cifra a 10, entendiendo también todas las tasas de retorno y la plata que gira en negro alrededor de estos contratos. Entonces, una de las versiones con respecto al indicador era, no, bueno, tienen el carpetazo del censo, entonces lo obligan a publicar el dato que le viene bien al gobierno. Puede haber algo de esto, nadie lo puede descartar, pero lo cierto es que no es lo que sucede en esa distancia entre el indicador y nuestros bolsillos. Lo primero que hay que decir es que es una foto vieja, porque corresponde a junio. En junio el dólar casi ni se movió, se mantuvo por debajo de los 1.200 pesos, con lo cual todavía no tenés el fuerte impacto que mostrábamos acá, si no me equivoco, el viernes, en las mediciones de alta frecuencia, y que ayer repasábamos en este mismo espacio, donde dan cuenta que la aceleración, y sobre todo en alimentos, para las primeras 2 semanas de julio fue brutal. Pero volvamos al índice de junio y qué juega en este componente de junio. Por supuesto que juega fuerte decíamos, ¿no?, el ancla cambiaria, un dólar que se mantuvo por debajo de los 1.200 como factor determinante en una inflación, en un fenómeno inflacionario que en este momento o en este contexto tiene un fuerte componente cambiario. Fuerte componente, la inflación en este contexto económico de la Argentina está determinada por el tipo de cambio como componente principal y no por el resultado fiscal o la cantidad de circulante. Lo que hace a la cantidad de circulante es presionar justamente sobre el tipo de cambio, pero decíamos que hay un componente sí muy fuerte, que es la recesión en este indicador. En este indicador la recesión juega fuerte también, explica mucho de la atracción a la baja y lo que contiene también la velocidad del pass-through, del pase a precios del movimiento del dólar. Y lo escuchamos, por ejemplo, en los panaderos que tuvieron un incremento de un insumo clave como es la margarina del 30%. Ahora, ¿qué te dice el panadero? No lo puedo trasladar a precios porque no vendo más. Entonces van absorbiendo los comercios de cercanía todos los aumentos de costos y lo lleva, por supuesto, a una situación muy crítica. Y es lo que vemos en los locales vacíos que percibe no el militante kirchnerista, sino, hoy por hoy, todos los formadores o los que, formadores de opinión, porque se lo escuchaba decir tanto al pelado Trebuque en el día de ayer, hablar justamente de cómo se siente en las calles la caída del consumo, y lo propio con Viviana Canosa. Entonces esto ya es una realidad dada, la recesión. Lo puede observar cualquiera en la parrillita del barrio, en los consumos populares, incluso empieza a golpear un escalón más arriba, que es el consumo palermitano. Sí. Entonces la recesión tenés un componente muy fuerte de tracción de este indicador, que una vez más vamos a repetir que es una foto vieja, porque hay que mirar las mediciones de alta frecuencia de julio, donde una vez más vemos, y quienes vamos o quienes consumimos diariamente, tanto en el chino como en el supermercado, lo podemos percibir. Pero me interesa, sobre todo, además de este dato de la recesión, que por supuesto juega fuerte, ver cómo se compone el indicador. Tenemos el gráfico sobre cómo es bienes, ¿no lo tenemos? Bueno, ahora lo vamos buscando, no pasa nada, lo vamos buscando. El IPC se compone básicamente por 2 tipos de precios. El de los bienes, que se llaman los transables, porque son
objetos, bienes, y el de los no transables, que son los servicios. Entonces, en los no transables tenemos un grupo que son los regulados, que son los precios que fija el Estado. Entonces, ahí tenés el valor de distribución y transporte de energía eléctrica, que venían agarraditos, con las riendas apretadas, justamente porque habían mostrado una evolución en los precios justamente de los bienes. Entonces, él juega, el ministro de Economía, y lo hacen todos los ministros de Economía, administran los precios justamente así, ¿no? Entre los transables y los servicios. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver que este mes los servicios, por supuesto, subieron muy por encima del promedio. Eso ya de por sí afecta el salario. Entonces vos podés tener una recomposición, además de que los salarios están funcionando, por supuesto, también como ancla, estamos viendo paritarias que no son homologadas por encima del 1%, con lo cual ya hay un 0,6 que se descuenta, pero si además, si en tus ingresos el componente servicios tiene un peso, si los servicios te están aumentando por encima, muy por encima del 2, por supuesto que tu inflación no es del 1,6. ¿Se entiende? Por cómo es la relación entre los ingresos. Cuando esté el gráfico me avisan para mostrar básicamente la diferencia que hay entre transables y no transables, porque es lo que sucede. Cuando los servicios van por delante de los bienes, lo que sucede no es que luego los servicios bajan y se acomodan para abajo, no nivelan para abajo. Cuando los servicios suben los bienes, y no es muy difícil de pensar, porque si ese mismo panadero que la margarina le aumentó un 30%, la luz le aumenta un 6% y el viático de sus trabajadores, como es ahora para la zona AMBA, va a aumentar un 6%, entonces la inflación no es del 1,6%, tampoco para ese panadero. Mira, ahí estamos viendo, básicamente tenemos los regulados, 2,2%. Respecto al IPC, mira, es la tercer gráfico de barras, o sea, primero tenemos el IPC, o sea, el promedio nacional, que ahí dio 1,6 frente al 1,5 del mes anterior, la núcleo, que dio por debajo. La inflación núcleo mide sin impuestos y sin costos logísticos y sin regulados, son básicamente bienes, y por supuesto va por debajo porque bienes fueron por detrás. Y en la tercera ahí tenés los regulados, cómo fue el mes pasado y cómo fue este mes. Y el salto es significativo. O sea, cómo saltó regulados este mes es significativo porque una vez más lo venimos diciendo cómo lo tenía agarrado el ministro de Economía, justamente porque tenía que compensar la suma de bienes. Y en el tercer lugar tenemos los estacionales, y esto básicamente corresponde a la caída invernal que tienen frutas y verduras, que como todos sabemos se consume, menos, y hay menos variedad también, que en el verano. Cada vez menos sucede esto por la cantidad de importados. E importados también juega en el indicador, porque la apertura importadora lo que hace justamente es limitar a los formadores de precios frente a la competencia externa, pero además tener que salir a competir con esos precios incluso por debajo. Entonces, muy apretado, sobre todo el último eslabón de la cadena de comercialización, que es el que absorbe justamente todas estas disparadas de los precios, donde se va claramente acelerando. Ahora bien, dicho esto, bueno, ¿qué está pasando con los movimientos del dólar? Bueno, se está viendo en las mediciones de alta frecuencia, pero así todo hay que decir que la magnitud del pass-through se da en menor medida que en otros momentos o en otros procesos inflacionarios asociados a la suba del dólar. Se está dando menor magnitud. ¿Por qué? Por el componente recesión y sobre todo por el componente salarios. Ayer también se conoció el RIPTE, que es el índice salarial, y por cuarto mes consecutivo los salarios fueron por debajo de la inflación. Entonces, una vez más, vos podés tener un 1,6%, pero si perdiste 0,5 ya tenés un 2 de inflación, y si además servicios que fueron al 2,2 te impactaron más en el salario, por supuesto que el 1,6 no representa ni a ganchos cuánto te subieron a vos los precios en relación una vez más con el salario. Y eso es lo que está pasando básicamente con este indicador, y lo cierto es que hay que estar mirando muy de cerca qué es lo que vaya a suceder en julio a partir de esta incipiente, ya decirle incipiente, me parece que nos quedamos cortos, corrida, ¿no? Donde hay un agotamiento de tasas que ahora en un reto nos vamos a meter ahí. No, te iba a preguntar si vos pensás que esta corrida se puede sostener o no, digamos, si ellos tienen las herramientas como para frenar el movimiento del dólar. Vamos al dólar, dale, pero antes una pausa.